Tardes vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Cuando hay tantas cosas en la cabeza, a veces suele traer confusión, pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Padre, Señor, no son tiempos fáciles los que vivimos hoy en día. Tú mismo, Señor Jesús, lo anunciaste en Mateo 24 y nos dijiste que los días serían difíciles. Y así es para nosotros, Señor, ahora también, como lo fue también en los primeros años de la Iglesia, pensando, Señor, en la defensa que como creyentes tenemos que dar de nuestra fe y confianza en tu palabra, Señor. Padre, por favor, guíame, Dios. Señor, con tantas cosas, Señor, en estas semanas, rogamos tu asistencia, por favor. Que sea tu Espíritu Santo conduciéndonos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, a manera de consuelo, en la mañana el pastor Alex compartía sobre lo que era manada pequeña, que somos una manada pequeña. Y sí, en comparación con el resto del mundo, claro que somos una manada pequeña, pero con un tremendo privilegio que el mundo no tiene. Y el privilegio es que somos hijos de Dios, un tremendo privilegio que no todos tienen. Partiendo desde ahí, yo quiero decirles que el libro de Daniel en el Antiguo Testamento ha sido uno de los libros más cuestionados en la Biblia. Muy, muy cuestionado el libro del profeta Daniel. De todos los libros de la Biblia, quién sabe, ha sido el más cuestionado en toda la historia. Ahora, permítame dejar por sentado, por eso pedí a Armando que leyera los primeros 2 versos del capítulo 1 del libro de Daniel. Porque, hermanos, lo que quiero dejar sentado es que este libro de Daniel habla sobre la soberanía de Dios y el control que tiene Dios sobre los tiempos, para que nosotros podamos tener la tranquilidad y la confianza, a pesar de las circunstancias que rodeen nuestras vidas, de seguir firmes en nuestras convicciones de fe. Ahora, ¿por qué digo que Dios es soberano y tiene el control de la historia y de los tiempos? Porque cuando ha leído Armando el verso 1 y el verso 2, escuchen con atención lo que dice. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, y el Señor entregó en sus manos. ¿Quién entregó? ¿La casualidad? No. Fue Dios mismo. No hay nada que ocurra en este mundo si no es por decisión de Dios. Por lo tanto, de ahí podemos empezar ya a fortalecer nuestra confianza en este libro que tenemos en la Biblia. Especialmente en el libro de Daniel, un libro bastante cuestionado. Tanto así que desde el verso 1 empieza su cuestionamiento. Y ya lo vamos a ver cuando estemos estudiando, cuando estemos hablando más sobre este libro. Pero hermanos, ¿cómo es que llegó Daniel a Babilonia? ¿Cómo es que llegó a estar en este lugar? Y hermanos, lo triste es que el pueblo judío, siendo un pueblo que experimentó muchas de las bendiciones de Dios, que por muchos años había visto la mano de Dios con ellos y los milagros que Dios había hecho entre ellos, sin embargo, fue un pueblo que no perseveró en el Señor, en Dios. Cuando uno mira el contexto en el cual se da el cautiverio, uno queda tremendamente asombrado de la perversión en la que cayó el pueblo judío. Como digo, un pueblo que recibió una manifestación especial de parte de Dios a ellos. Segunda de Reyes, capítulo 23, escuchen, cuando Josías hace las reformas, las hace
mirando lo que pasaba en su nación. Ahora escuchen estas palabras. Jeremías, 2 de Reyes, capítulo 23, verso 6. Hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Miren lo que está diciendo. Imágenes en la casa de Dios, en donde para el pueblo judío estaba la presencia misma de Dios. Pero verso 7, además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para cera. Verso 10, asimismo profanó a Tofer, que está en el valle del hijo de Hinón, para que ninguno pase su hijo o a su hija por fuego a Molot. Miren cómo se había pervertido tanto la nación de Israel. Verso 11, quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová. Parece difícil todo esto de creer. Verso 24, asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos, terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaba escrita en el libro del sacerdote Hilcías, que había hallado en la casa de Jehová. Miren todas las reformas o todo lo que estaba haciendo el rey Josías para tratar de otra vez atraer a su pueblo hacia los caminos de Dios, pero no duró. No duró. Cuando uno mira Segunda de Reyes, capítulo 24, verso 3, ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Verso 13. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, a todos los artesanos, herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Ahora, todo eso ocurrió en el año 587 a.C., pero Daniel no fue llevado en el 587, Daniel fue llevado en el 605 a.C. Ahí fue llevado Daniel al cautiverio en Babilonia junto con sus otros 3 amigos. Sí, en el 605, que fue la primera incursión de Nabucodonosor hacia Egipto, la primera guerra que hubo entre Nabucodonosor y el faraón Necao de Egipto en la famosa guerra de Carquemis, que Nabucodonosor logra vencer al faraón Necao y pasando por Jerusalén lleva cautivo a Daniel y sus 3 amigos, Por eso leemos en Daniel 1:1, en el 3er año del reinado de Joacín, hasta cuando el ministerio de Daniel probablemente fue hasta el año 536 a.C., y como dice, hasta el 3er año del rey Ciro, como dice Daniel capítulo 10, verso 1. Ahora, el libro registra las visiones relativas a las épocas posteriores, incluyendo Antíoco Epífanes IV, como está en Daniel 8, versos 9 al 12, versos 23 al 25. Entre los años 175 y 163 a.C. fue el periodo de Antíoco Epífanes. Y el fin de los días, como se narra en Daniel 11:40, 12:1 al 3 y el verso 13. Hermanos, sí,
El libro de Daniel puede dividirse en dos partes. Eso no está en las filminas, no está en su filmina, pero pueden prestar atención. Puede dividirse en dos partes. Capítulos 1 al 6 son relatos narrativos acerca de Daniel en Babilonia y específicamente de lo que ocurre en Babilonia. Pero capítulos 7 al 12 son visiones apocalípticas sobre el desarrollo de los tiempos hasta el final de la historia, como estamos aprendiendo en los domingos, dejando un domingo por las noches, hablando de los últimos tiempos. Así que tradicionalmente, tanto en las sinagogas judías como en la iglesia, se ha sostenido que el libro profético de Daniel se escribió en el siglo VI antes de Cristo. Así se sostenía en las sinagogas y al comienzo de la historia de la iglesia. Así se sostenía que el libro de Daniel fue escrito en el siglo VI antes de Cristo. Pero hermanos, las objeciones comenzaron muy temprano. Muy temprano comenzaron las observaciones sobre el libro de Daniel. Y la primera objeción que tenemos se dio en el siglo III después de Cristo, por un hombre llamado Porfirio, un filósofo neoplatónico sirio, propulsor de la filosofía vegetariana. Así lo hace notar en su tratado acerca de la abstinencia. Así que Porfirio en el siglo III fue el primer opositor a que el libro de Daniel fuera un libro escrito en el siglo VI antes de Cristo. Y él afirmaba lo siguiente: atacó la tradición que se venía dando hasta ese momento de que Daniel se escribió en el siglo VI antes de Cristo, porque él dijo que nadie podía predecir acontecimientos con 400 años de anticipación. Que no era posible predecir acontecimientos con 400 años de anticipación tan exacto y tan detallado como lo hay en las visiones de Daniel del capítulo 7 hasta el capítulo 12, que es el final del libro de Daniel. Él sostuvo que el autor del libro de Daniel era alguien que había falsificado los escritos, que escribió el libro en el segundo siglo antes de Cristo, después de que los acontecimientos habían ocurrido ya, a lo que él llamó vaticiniums ex eventu, es decir, hablar acerca de algo como si fuera algo que recién ocurriera, pero que fue ocurrido en el pasado, que él más bien estaba en una época diferente, mirando los acontecimientos hacia atrás, que no era algo que se podía hacer, como profetizar con 400 años de anticipación tan detalladamente y exactamente como lo hace el profeta Daniel del capítulo 7 al capítulo 12. Ahora, ¿cómo respondió la iglesia? ¿Cómo respondió la iglesia? Porque la iglesia respondió en el siglo IV y siglo V. Miren, a finales del siglo III, Porfirio estaba. Para el siglo IV, un hombre llamado Jerome de Estridón, realmente él es conocido como San Jerónimo. San Jerónimo, que fue un padre de la Iglesia Católica del siglo IV, un hombre muy reconocido, a la talla y a la altura de San Agustín, uno de los padres de la Iglesia Católica también, y venerado como santo por la Iglesia Ortodoxa, por la Iglesia Luterana y aún por la Iglesia Anglicana también. Así que un hombre tan importante, porque él tradujo la Biblia de la Septuaginta del griego y del hebreo al latín, y en lo que se llamó la Biblia la Vulgata latina, que en el Concilio de Trento la Iglesia Católica consideró que era la mejor traducción existente de las Escrituras. Jerónimo refutó esos argumentos cuando él escribió un comentario sobre la iglesia, un comentario sobre el libro profético de Daniel, a lo que la iglesia apoyó y declaró como una postura herética la postura de Porfirio.
Y la iglesia siguió con la postura tradicional, sosteniendo la postura tradicional de que este libro fue escrito en el siglo VI antes de Cristo. Pero hermanos, las objeciones siguieron. Una segunda objeción nació en el siglo XVIII y comienzos del siglo XIX con la alta crítica. Porque en ese tiempo todos los elementos sobrenaturales de las Escrituras quedaron bajo sospecha, como algo mitológico, como algo que no podía enfrentar el raciocinio, que no podía sostenerse bajo ningún punto de vista, que no se podía de alguna manera, tomando la idea de Porfirio, que no se podía sostener. Así que la teoría de Porfirio volvió a tener un tremendo apoyo. Así que al igual que Porfirio, los eruditos de la alta crítica presuponían que la profecía no podía predecir el futuro en detalle. Argumentaron también que los relatos del siglo VI en Daniel eran bastante limitados, mientras que los relatos del siglo III y siglo II que habían en Daniel del capítulo 7 al capítulo 12 eran tremendamente exactos. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo podría ser posible algo así? Alguien tendría que haber también escrito, si fue en el siglo VI antes de Cristo, con mucho detalle también sobre Babilonia. Y eso era una de las objeciones que tenían en el siglo XVIII, siglo XIX y hasta ahora, hermanos. Cuando ustedes compran libros que hablen, comentarios que hablen sobre Daniel, sobre la autoría del libro de Daniel, van a ver esa postura de que Daniel probablemente fue escrito en el siglo II antes de Cristo, años 175 al 165 antes de Cristo. Y van a decir muchos estudiosos de este tiempo, del siglo X, tomando las posturas del siglo XIX, que eso es lo más probable, ignorando y tapando la historia que ha contestado todos estos argumentos en contra del libro de Daniel. Ahora, ellos decían que es increíblemente preciso lo que se dice ahí. Argumentaban que Daniel podría tener uno o más autores que debieron escribir este libro no en el siglo VI, como hemos dicho, sino en el siglo II. Después de que los acontecimientos ocurrieron. Uno de esos hombres es James Montgomery. James Montgomery, él escribió que este libro fue escrito para animar a los creyentes judíos, para animar al remanente judío del siglo II, para alentarlos. Él escribió este libro de Daniel. Que algún judío escribió este libro en el siglo II para animar a los judíos durante el tiempo de Antíoco Epífanes IV, para promover así una resistencia judía que lograra más tarde liberarlos. Así que este hombre sostuvo eso. Él decía que el libro se escribió con el propósito de animar a Israel a unirse para una revuelta y liberarse así del yugo de Antíoco Epífanes, un rey seleucida, uno de los 4 reyes en que se dividió el imperio griego. ¿Cómo contestamos? ¿Cómo contestamos a esto? Bueno, contestamos de la siguiente manera. Sí, es cierto que cuando los profetas hablaron muchas veces dirigiéndose a sus contemporáneos, es decir, a los que estaban escuchándoles en ese momento. Pero al hacerlo, ciertamente también ellos podían predecir el futuro, incluso en detalle. Sí, hermanos, en la Biblia encontramos, por ejemplo, José en Egipto, él pudo descifrar el sueño del faraón con exactitud. 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Si queremos otro ejemplo, podemos ver el Salmo 22. El Salmo 22 fue escrito 1000 años antes de Cristo.
Y dice el Salmo 22, echaron suerte sobre sus ropas. Dice el Salmo 22 que hicieron huecos sobre sus manos e hicieron huecos también en sus pies. Con exactitud. Isaías 53, verso 3, verso 7 y verso 9 hablan también de cosas que ocurrieron después de más de 700 años. Con exactitud, cuando habla de despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, angustiado él y afligido, no abrió su boca, cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Todo eso lo vemos en la vida y muerte del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, con exactitud. Así que no pueden decir ellos que no se podía predecir con exactitud el futuro. Porque, hermanos, lo que vamos a encontrar es que no era una actividad humana, era una actividad divina usando instrumentos humanos. Porque miren Isaías 41, versos 21 al 23, y luego Isaías 46, versos 8 al 11. O de repente vamos a Isaías 46 de frente para ver los versos 8 al 11. Y escuchen bien lo que dice aquí el profeta Isaías. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y hermanos, eso concuerda tremendamente con lo que tenemos en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21. Cuando uno mira 2 de Pedro 1:21, Pedro dice lo siguiente: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El asunto no es un asunto humano, es un asunto divino, usando instrumentos humanos. Por lo tanto, de esa manera podemos contestar esta objeción que se hace. Tenemos cómo dar respuestas, y por eso ahí está el ejemplo número 1 que hemos hablado. Así que 600 años a 700 años después se cumplió exactamente lo que Isaías dijo en la vida de Jesús, en la vida y muerte de Jesús. Pero veamos un segundo ejemplo. Para ver en el Nuevo Testamento, Jesús mismo, cuando él estaba camino a Emaús con estos dos discípulos, miren lo que dice las Escrituras, Lucas 24, verso 25. Lucas 24, verso 25. Entonces le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Pero ahí nomás no queda. Verso 44 al 47, escuchen lo que dice. Y le dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Exactamente lo que en el Antiguo Testamento se había predicho. Entonces, hermanos, no tenemos por qué atemorizarnos, por qué tener temor. Cuando nos cuestionen acerca de los libros de la Biblia, tenemos que con toda tranquilidad y seguridad tener respuestas cuando nos cuestionen. Pero para eso tenemos que tomar tiempo para estudiar.
El Señor Jesús mismo, hablando acerca de los últimos tiempos, en Mateo 24, dice lo siguiente acerca de lo que está escrito en el libro de Daniel. Y él mismo habla de Daniel como prediciendo los acontecimientos futuros. Mateo 24, versículo 15 y verso 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judá huyan a los montes. Ahora, hermanos, hemos escuchado en las noches que el pastor Alex está compartiendo sobre los últimos tiempos que hay varias posturas sobre los últimos tiempos. Y es verdad, es verdad. A partir del siglo XIX apareció la postura dispensacionalista, que es la que comúnmente hoy día se ensaya acerca de los capítulos 7 al 12 del libro de Daniel. Pero hubo una postura también en el tiempo de la Reforma, hablando sobre las 70 semanas del libro de Daniel. Y hermanos, como digo, uno tiene que comenzar a leer muchísimo y tiene que comenzar a encadenar pasajes en la Biblia para ver todos los acontecimientos en la historia, para notar con qué exactitud se han cumplido las cosas y se siguen cumpliendo. Hermanos, cuando uno estudia el libro de Reyes, Primera y Segunda de Reyes, específicamente Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas, y uno mira, por ejemplo, lo que fue Nabucodonosor sitiando Jerusalén para la deportación del año 586, fue muy dura, tremendamente dura. Fue 2 años de sitiar la ciudad de Jerusalén a tal punto que no quedaba comida, no quedaba alimentos en la ciudad. ¿Se dan cuenta? Y cuando uno piensa en la destrucción del templo en el año 70, duró 5 meses Jerusalén sitiada por el príncipe Tito, general Tito, que en ese tiempo todavía no era emperador. 5 meses, y durante esos 5 meses maltrató tremendamente al pueblo judío. También los dejó sin comida, mató muchísima gente. Dicen los historiadores que 1.200.000 judíos probablemente murieron cuando Tito sitió Jerusalén y la invadió. Los historiadores también dicen que ninguna piedra del templo quedó, para que podamos notar la ferocidad con que el pueblo fue disciplinado por Dios cuando nos extraviamos de Dios, cuando nos salimos de los caminos del Señor. Por eso uno tiene que cada día, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, hablando de que sed santos porque Dios es santos. Y habla también de observar nuestras vidas en santidad toda vuestra peregrinación. Y está hablando de nosotros. Está hablando de evaluar nuestras vidas y nuestro caminar con Dios. También hay que agregar que Jesús llama profeta a Daniel, como lo acabamos de ver, y que también supuso que estaba predeciendo un acontecimiento futuro, la abominación desoladora que habla Daniel. Pero hermanos, algo que Moisés dijo en Deuteronomio 18, 21 y 22. ¿Cómo se distingue un profeta verdadero? Cuando lo dicho por sus labios se cumple. Y Daniel es un profeta verdadero, porque lo dicho por sus labios
lo que Dios le comunicó se ha cumplido y se va a cumplir todavía. Por lo tanto, no tenemos que atemorizarnos. No ha dejado nada Dios al azar. Sencillamente, todo está bajo el control de Dios. Bajo el control de Dios. Por eso tenemos que caminar sencillamente con seguridad y con certeza de que nuestros días están en las manos de Dios y que nada va a ocurrir si es que Dios no lo permite así. Y tenemos que seguir confiando en Dios. Una tercera objeción es el aparente personaje ficticio de Belsasar. Y hermano, esto sí, realmente había que pensarlo bastante. Sí, bastante. Ahora, Daniel escribió que Belsasar era hijo de Nabucodonosor. Era quien reinaba en Babilonia cuando la ciudad cayó a manos de los medo-persas. Uno puede ver eso en Daniel capítulo 5, verso 1. Estoy hablando de una objeción en su tiempo seria, para el siglo XIX seria. Verso 1, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Verso 11, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, obviamente refiriéndose a Nabucodonosor, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Verso 18, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre. Estas afirmaciones van a ser tomados por los estudiosos de la alta crítica del siglo XVIII al final y siglo XIX al comienzo, para decir aquí hay un error histórico. Hay un personaje inventado por el que escribió este libro profético de Daniel. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Verso 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Verso 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Ahora, los de la alta crítica atacaron durante mucho tiempo esta afirmación, pues el nombre de Belsasar no aparecía en ninguna otra parte de la Biblia. Y es verdad, en ninguna otra parte de la Biblia aparece el nombre de Belsasar. No aparece este nombre. Los historiadores de la antigüedad pensaban más bien que Nabónido era el sucesor de Nabucodonosor y que fue este el último rey en Babilonia. Por consiguiente, en 1850, un hombre de la alta crítica, Ferdinand Heisit, dijo que Belsasar era obviamente producto de la imaginación del escritor del libro de Daniel. ¿Es serio? Fue serio para su tiempo, siglo XIX, 1850. Y desde ese tiempo hasta ahora se sigue repitiendo exactamente lo mismo. Por eso digo, cualquier comentario que ustedes compren sobre el libro de Daniel, excepto el del pastor Alex, pero cualquier otro comentario, van a ver esas dos posiciones y le van a dar más realce a la posición que fue escrito en el siglo II antes de Cristo. Ahora, ¿con qué propósito, hermanos? De desacreditar este libro como palabra de Dios. ¿Cómo respondemos? Ahora, la historia ha demostrado que hay una respuesta para esto. Porque en 1854 se desenterraron unos cilindros pequeños de arcilla en unas ruinas de la ciudad babilónica de Ur, a lo que ahora se llama Irak, el sur de Irak. Entre esos documentos cuneiformes, escritura cuneiforme, escritura en forma de cuñas, del rey Nabónido, figuraba una oración de la siguiente manera: Bel-Sar Usur, mi hijo mayor,
Así que los críticos tuvieron que admitir que se trataba de Belsasar, que aparece en el libro de Daniel. ¿Cómo es Dios? Aparentemente, 1850 parecía una objeción que no se podía contestar. 4 años más tarde, se descubren estas escrituras cuneiformes. Pero hermanos, la alta crítica acecha y no se quedó tranquilos porque contraatacaron la respuesta acerca de las tablillas cuneiformes descubiertas. Aún así, no se dieron por satisfechos. Dijeron, eso no prueba nada, absolutamente nada. Escribió uno de ellos llamado Falbot. ¿Qué dijo este hombre? Alegó que era posible que el hijo, en la inscripción, sí, podía ser Belsasar, pero se trataba de un niño. En tanto que Daniel presenta a este hombre como rey en el poder. Ahora, ¿qué hizo Dios? Después de que se publicaron los escritos de este tal Talbot, se desenterraron más tablillas cuneiformes que indicaban que Belsasar disponía de secretarios y servidumbre. Ahora, eso hacía suponer que no era un niño, no era ningún niño. Otras tablillas zanjaron definitivamente la cuestión, pues revelaron que Nabónido se ausentaba de Babilonia por periodos de varios años, durante los cuales confiaba el reino a su hijo mayor Belsasar. Ahora, hermanos, ¿recuerdan ustedes cuando Belsasar dice, aquel que puede interpretar las letras que la mano escribió en la pared, él será el tercero en el reino? La pregunta es, ¿por qué no dijo el segundo? ¿Por qué dijo el tercero? Porque el rey era Nabónido, pero Nabónido se ausentaba y tenía tiempos prolongados de retiro que encargaba el reinado a su hijo Belsasar. Por eso no le podía ofrecer el segundo lugar, porque el segundo lugar era de él. Por eso le dijo, serás el tercero en el reino. Concuerda tremendamente con el escrito de Daniel. ¿Se dan cuenta? Solamente tenemos que investigar, solo tenemos que ir a las fuentes históricas, solo tenemos que mirar los registros que tenemos en la Biblia, en los libros históricos, tenemos que ir al libro de Daniel, tenemos que pasar por los profetas como Isaías y Jeremías para notar, tenemos que pasar por el libro de Esdras y Nehemías, porque todos esos libros te dan el contexto del libro de Daniel. Pero sí hay respuestas. Ahora, el contraataque era una objeción 4, pero la objeción 5 dice, algunos críticos protestan porque la Biblia no llama a Belsasar el hijo de Nabónido, sino de Nabucodonosor, e insisten en que Daniel ni siquiera dejó entrever la existencia de Nabónido. Bueno, sí, uno puede ver eso, aquí es verdad, pero ya hemos leído en el capítulo 5 y el verso 7 que sí deja entrever la existencia de Nabónido, porque otra vez, verso 7 dice, el rey gritó en alta voz que hiciese venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que les haya escrito, que cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor del reino. Entonces, sí deja entrever que hay un primero. Y ese primero sería Nabónido, su padre. Pero ¿qué relación tiene con Nabucodonosor? Ahora, es interesante que en la escritura aramea y hebrea no hay palabra que se use para hijo, sino palabra que se reemplaza y toma el sentido de nieto, o toma el sentido de antepasado, o toma el sentido de sucesor. Probablemente, dicen algunos historiadores, que Nabónido se casó con alguna hija de Nabucodonosor.
Y por eso, por esa rama, es que se pone a Nabucodonosor como la cabeza de la dinastía. Probablemente el término se refiera no a padre biológico, sino a sucesor en el reino. Como cuando uno lee, por ejemplo, Mateo capítulo 1 y versículo 1. Miren, cuando habla de las genealogías, ¿qué tenemos allí en Mateo 1, verso 1? Tenemos la palabra como antepasado, la palabra hijo como antepasado. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Qué? ¿David fue hijo de Abraham biológicamente hablando? No. La palabra hijo ahí tiene que entenderse como antepasado. De la misma manera, tenemos que entender el término que se usa en la escritura aramea de ese tiempo, o la escritura hebrea. En arameo dicen que los capítulos 1 al 6 es escritura aramea porque estaba dirigido específicamente a la cultura caldea de Nabucodonosor de Babilonia. Capítulo 7 al 12 está dirigido a los judíos y por eso está escrito en hebreo. También ese es un argumento a favor de la autoría de Daniel. Por el idioma también es un argumento. Claro, los críticos, no está aquí en las filminas, pero los críticos atacaron también el poco uso de palabras griegas. Pero ¿para qué iba a usar el griego si estaba hablándole a una cultura aramea y una cultura hebrea para sus antepasados? Al contrario, eso más bien reforzaría que el libro fue escrito en el siglo VI antes de Cristo. Y además también se ha descubierto que el arameo que usaba Daniel era un arameo que se usaba en las cortes de Babilonia. Por lo tanto, criticar el idioma en lugar de desacreditar a Daniel le da más fuerza a Daniel como escritor de este libro. Objeción 6, ya estamos terminando. Esas son las objeciones que son más fuertes de contestar en lo que hacen los de la alta crítica cuestionando el libro de Daniel y hasta ahora también. La aparente contradicción que hay entre Jeremías 1:9, 46:2 y Daniel 1:1. Ahora escuchen lo que dice Daniel 1:1. Dice: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Pero miren lo que dice Jeremías capítulo 25, verso 1 y 9. Jeremías 25, verso 1. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el primer año de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces, ¿qué dicen los críticos? Bueno, ahí hay una contradicción que puede ser propia nomás de alguien que escribió en el siglo II. No en el siglo VI, porque no se equivocaría de esa manera. ¿Cómo contestamos? ¿Cómo contestamos a eso? Bueno, hermanos, contestamos de la siguiente manera. Hay que entender que Daniel es un documento del siglo VI, que se ha demostrado posteriormente que los que han caído en error no son los que afirman que es un documento del siglo VI, sino aquellos que afirman que es un documento del siglo II antes de Cristo. ¿Por qué? Porque han caído en errores culturales al no tomar en cuenta la cultura del siglo VI antes de Cristo. En realidad, Daniel no se equivoca, porque él está hablándole ¿a quién? Está hablándole a los caldeos, está hablando a la cultura de Nabucodonosor, está hablando al reino de Babilonia.
Y él dice, en el tercer año del reinado de Joacín de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Daniel en Babilonia usó el método que se llama el método de sucesión. Y el método de sucesión consistía en que cuando alguien asumía el reino, no se tomaba en cuenta el primer año de reinado. A eso se le llamaba el tiempo de sucesión, el tiempo de sucesión. Mientras que Jeremías toma el método judío-palestino que no toma en cuenta el año de sucesión. Por lo tanto, quedaría así, y así tendríamos que responder a esta objeción que hace la alta crítica sobre un error en las Escrituras, específicamente en el libro de Daniel. Año de sucesión, primer año para el rey Joacín, un rey judío. Primer año de Nabucodonosor, segundo año de Joacín. Segundo año de Nabucodonosor, tercer año de Joacín, como lo dice Jeremías. Tercer año de Nabucodonosor, como dice Daniel, cuarto año de Joacín, rey de Judá. Así que no hay ningún error, porque el primer año de Nabucodonosor para Daniel, que está hablando a la cultura caldea, es el año de sucesión. Mientras que para Jeremías, mientras él está hablando, sencillamente cuenta desde que se asume el reinado. Primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. Y de esa manera podemos responder. ¿Ven, hermanos, que no es difícil? ¿Ven que es tremendamente fácil responder? Sí, solo que hay que leer un poco. Hay que meterse a el internet y tratar de investigar todas estas cosas. De seguro al comienzo nos van a asustar. Y de repente le va a suceder como me sucedía a mí. No quería escuchar nada que contradiga nada de la Biblia. En serio, no quería escuchar absolutamente nada. Por eso me ha costado tanto hablar sobre la Biblia, palabra de Dios, en el primer tema que hablé usando 2 de Timoteo 3:16 y usando 2 de Pedro 1:21. Luego hablé sobre el Antiguo Testamento, el Pentateuco, como un libro escrito por Moisés. No quería saber nada que contradijera eso, pero tuve que hacerlo. Tuve que meterme a recordar todo lo que había estudiado antes en los estudios de preparación del seminario y lo que se ha dicho últimamente sobre el Pentateuco. Luego, hablando sobre Isaías, que son partes tremendamente proféticas importantísimas para el Nuevo Testamento. Pero hermanos, como les dije al inicio, uno puede ver la soberanía de Dios sobre los tiempos y los sucesos de la historia. Dios tiene control absoluto de las cosas. Ahora, hermanos, permítanme algunos desafíos para terminar. Dios trajo a mi memoria una comparación entre lo que pasó con Daniel y lo que pasó con José en Génesis. Porque, hermanos, los historiadores dicen que Daniel fue llevado al cautiverio junto con sus amigos, más o menos entre los 15 y 19 años de edad. Y cuando uno lee la historia de José, José tenía 17 años cuando por sus hermanos fue vendido. Ahora, al igual que José, que fue llevado a Egipto y tuvo que pasar momentos apremiantes en su vida. ¿Qué momentos apremiantes? El rechazo de sus hermanos, vendido a los ismaelitas por 20 piezas de plata, llevado a Egipto y comprado por Potifar, oficial del faraón,
acusado de tratar de violar a la esposa de Potifar, terminó en la cárcel. Sin embargo, cuando él interpreta el sueño del faraón y luego sus hermanos vienen por comida para comprar alimentos en Egipto y él los recibe, y en el tercer encuentro él se da a conocer a sus hermanos, él dice: lo que ustedes tramaron para mal, Dios lo encaminó para bien. Lo que estaba diciendo es: nada de lo que ha pasado está fuera de los planes de Dios. ¿Y cómo terminó José? Siendo, después de Faraón, el personaje más importante en todo Egipto. Pero cuando uno mira la vida de José y todo lo que José tuvo que pasar, uno se da cuenta que José permaneció durante toda su vida íntegro en su fe y confianza en Dios. Por más difícil que fueron los momentos, él nunca dejó de ver en Dios a aquel que tenía el control de su vida. Nunca. Entonces, pensando ahora en Daniel, al igual que José, pasó por circunstancias adversas, llevado como esclavo a Babilonia. Se le cambió el nombre por otro que no era suyo, que era el nombre de un dios en Babilonia. Expuesto a la cultura babilónica, la cual era altamente idolátrica y con alto contenido de inmoralidad. Como lo vemos en el capítulo 5, verso 1, las fiestas que se daban en el palacio real con muchísimas prostitutas para satisfacer a todos los principales del reino. Así que fue sometido a una cultura altamente idolátrica y con alto contenido de inmoralidad sexual. Y lo mismo fue para sus amigos también. Sin embargo, Daniel mantuvo su integridad para con Dios, al igual que sus amigos. Ellos enfrentaron, sus amigos, al rey Nabucodonosor en el horno de fuego. ¿Y qué le dijeron a Nabucodonosor? No nos vamos a arrodillar ni vamos a adorar a la estatua de oro que tú has creado. Imponente estatua de 62 codos de altura y 7 codos de ancho. Puro de oro. Y Nabucodonosor dijo: ¿qué Dios lo podrá librar de mi mano? Y Sadrach, Mesach y Abednego dijeron: nuestro Dios, y solo a Él nos inclinamos. Así tengamos que morir. Ni siquiera estaba diciendo: mi Dios nos va a librar. Estaba diciendo que el único Dios que iban a adorar era a Jehová. Aún así tuvieran que morir. Retuvieron su integridad. Y me hace pensar, hermanos, en lo que tenemos hoy en día. Tenemos una cultura altamente inmoral, con un mundo que ofrece muchas atracciones, que usa los medios de comunicación para jalar nuestra atención hacia esas cosas que ofenden a Dios. Y que muchos de nosotros caemos. Pero hombres como Sadrach, Mesach y Abednego, expuestos a la muerte, confiando en Dios,
aun si Dios no los librara del horno de fuego, dijeron: nosotros solo adoramos a Dios. Solo a Dios. Daniel, en el foso de los leones, porque había orado en dirección a Jerusalén cuando se había dicho que por 30 días solo tenía que pedirse a Darío el persa o el medo persa. No lo hizo y fue llevado para ser puesto en el foso de los leones. Y el rey Darío estaba más preocupado que el propio Daniel, porque Darío buscó la manera de cómo evitar que Daniel fuera al foso de los leones. Pero sus adversarios decían: Darío, recuerda que en la ley de Medio y Persa nadie la puede abrogar cuando se ha dado un edicto. Por lo tanto, Daniel tiene que ir al foso de los leones por arrodillarse y por buscar al Dios verdadero. Tanto Nabucodonosor como Darío terminaron dando decretos que solo era Dios, el Dios de Daniel, y que a él había que adorar, y que a él había que servir, y cualquiera que no lo hiciera, su casa iba a quedar como muladar. Pero Daniel también retuvo su integridad. Por eso la mayoría de comentaristas dicen que el libro de Daniel, más allá de las visiones proféticas del capítulo 7 al capítulo 12, es un libro que muestra la vida de un creyente viviendo en integridad en un mundo lleno de corrupción, sostenido solo por su amor a Dios, su dependencia de Dios, porque vio en Dios la razón de su existencia. Y hermanos, ese es el desafío para nosotros, que solo veamos a Dios como la única razón de nuestra existencia, y que si aún nuestra vida está en peligro, habrá que darla, porque como se predicó en la mañana, Dios nos ha dado el reino de los cielos. No hay mayor alegría ni mayor gozo que eso, que ser ciudadanos del reino de los cielos. Oramos. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, esta tarde por dejarnos, Señor, contestar estas preguntas, Señor, acerca de las objeciones al libro de Daniel. Tu palabra, Señor. Más allá, Señor, de las cosas formales. Ayúdanos, Señor, a imitar las convicciones de Daniel, Señor, de ser creyentes íntegros en un mundo sumido en la inmoralidad y la corrupción, Señor. Permítenos ser hombres y mujeres que por sobre todas las cosas mostramos temor a ti, Señor, en nuestras vidas, con nuestras acciones. Bendícenos, por favor. Permítenos ahora participar de tu mesa con gratitud en nuestros corazones, Dios, recordando que somos tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.